Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 14 de matemática para el grado del ciclo 3 del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es fracciones y decimales de los números enteros. Y el tema de la clase del día de hoy se llama comparación de números decimales. Saberes previos. Dice que Marcela y Juliana participaron en una maratón. Marcela le terminó en 35 minutos y Juliana en 36 minutos. ¿Cuál de ellas llegó primero a la meta? Analicemos esta situación, chicos. Miren esto. A los hijos de Gabriel les hicieron un examen médico en su centro de salud. El doctor midió y pesó a los niños. Manuel midió 1,40 m de estatura y Luisa midió 1,04 m. ¿Cuál de los dos niños es el más alto? Para este análisis vamos a mirar el tema del día de hoy que se llama comparación de números decimales. Entonces, fíjense, la estatura de Manuel se escribe como 1,40 metros, en tanto que la de Luisa se escribe como, con una nota como 1,04 metros. Cuando los niños se paran al lado del metro, se observa que Manuel es más alto que Luisa, ¿sí o qué? Así que 1,40 es mayor que 1,04. O sea que los que dijeron que Manuel era mayor estaban correctos. Fíjense, para comparar números decimales se pueden cotejar las partes enteras de los números decimales entre sí y luego las cifras decimales según su posición, comenzando por la de mayor valor, o sea, los décimos, hasta que una de ellas sea menor o mayor que la otra. ¿Cómo podemos hacer eso? De acuerdo a esta definición que nos dice la diapositiva. Entonces, fíjense esto, que la comparación de números decimales, ¿sí? Comenzamos comparando la parte entera. Primero, aquel que tenga la parte entera más alta es el mayor. Por ejemplo, aquí la parte entera, ¿cuál es? 234. Lógicamente, aquí a simple vista el 234 es mayor que el 136, ¿sí o no? Esa es la parte entera. Si ambos tienen igual parte entera, habría que comparar la parte decimal. En este caso, no tienen igual la parte decimal, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí el mayor número es el 234,65, que es mayor que 136,76. Entonces, cuando se tienen las dos partes enteras iguales, se compara la parte decimal comenzando por las décimas, luego por las centésimas y después, por último, por las milésimas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo así. Miren esta parte. Nuevamente les repito que para comparar números decimales primero se comparan las partes enteras. Recuerda, es mayor el número que tenga mayor parte entera. En este caso, el 7,35 es mayor que 6,28. ¿Por qué? Porque 7 es mayor que 6, que es las únicas dos partes enteras que tienen en estos momentos. Si las partes enteras son iguales, se comparan las partes decimales, empezando por las décimas y las centésimas. Por ejemplo, aquí en esta parte, el 3125 y 3145. En este punto, en estos dos valores, la parte entera son iguales. El 3, véalo, las partes enteras son iguales. El 3, que es esta parte que está aquí. Eso se comparan primero las dos partes enteras. Luego, el segundo punto, las partes enteras son iguales, entonces se comparan las décimas. ¿Cuáles son las décimas? Estos que están aquí. O sea que el 1 es igual a 1. Y si esos son iguales, entonces se comparan las centésimas. ¿Cuáles son las centésimas? Que serían estos que están aquí. Sería el 2 y el 4 que están aquí. Entonces, el 2 es menor que 4. El 4. Por lo tanto,
Por lo tanto, el número 3000,125 es menor que 3,145. ¿Ok? Y esta es la forma de comparar las centésimas, las décimas y la parte entera. Seguimos a esta parte nuevamente porque tenemos que seguir comparando todo eso para que quede entendido. La comparación y ordenación de decimales. Primero comparamos los números decimales. Para comparar los números decimales hay que tener en cuenta primero que es mayor el número que tiene mayor parte entera. Lógicamente, en este caso, dentro de estos dos números, la parte entera 38 y el otro 33, 38 es mayor que 33. Por favor, me desactivan los micrófonos. Omar, por favor, desactiva el micrófono, que estoy escuchando todo lo que están haciendo en tu casa. Ok. Después de comparado la mayor parte entera, decimos que 38 es mayor que 33, por lo tanto 38,50 es mayor que 33,75. Pero miramos la otra parte. En otra parte, si las partes enteras es igual, se compara la parte decimal, cifra a cifra, empezando por las décimas. ¿Recuerdan este cuadrito cuando ustedes lo vieron? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, esta es la unidad entera, la décima entera. Y esta sería la décima y estas serían las centésimas. Entonces miramos primero las unidades enteras son iguales. 19 y 19 son iguales, ¿verdad? Entonces, como esos son iguales, miramos las décimas y las centésimas. Las décimas, está el 9 y está el 3. Quiere decir que 9 es mayor que 3. Como 9 es mayor que 3, entonces automáticamente aquí ya tenemos que el valor de 19,90 es mayor que 19,35. Esos números los podemos representar en la tabla numérica o en una recta numérica de esta forma. ¿Sí? En este caso estamos comparando que 5,13 es menor que 5,217 y a la vez 5,24 es mayor que 5,217. Luego de eso, 5,3 es mayor que 5,24. Luego de eso, 5,24 es mayor que 5,2 o 217. Y luego de eso decimos que 5,217 es mayor a 5,13 y el 5,13 es mayor que 5,1. ¿Por qué? Porque después del 0, ustedes recuerdan, después de esta parte va hacia allá. Por lo tanto, los valores mayores son los que van hacia acá. Ok, en la parte de la recta numérica. Vayan entendiendo esa parte. Una vez entendido todo esto que hemos dicho en el día de hoy, vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Sí. Primer ejemplo. Para cotejar el 4,25 y 4,21 se comparan las cifras de izquierda a derecha hasta donde sean diferentes. Primero comparamos la parte entera, que es 4 igual a 4. Después comparamos los décimas, que son el 2 igual a 2. Y después comparamos la centésima, que es el 5, que es mayor que 1. Por lo tanto, 4,25 es mayor que 4,21. O sea, que esta comparación que está así, que la deben hacer igualita en el cuaderno ustedes, ¿sí? Quiere decir que 4,25 es mayor que 4,20. Entonces, miremos otro ejemplo. Miremos este, de acuerdo ya a una situación cotidiana. El doctor pesó a Manuel y a Luisa y obtuvo 35,2 kilogramos.
y 19,5 kilogramos, respectivamente. Para saber cuál de los dos niños es más pesado, simplemente comparo las decenas y no tuvo que hacerlo ni con las unidades ni con las décimas. Fíjense que las decenas son el 1 y el 3, porque las unidades no. Ya con el 1, que es menor que 3, automáticamente ya sé que el más pesado es Manuel, que pesó 35,2. Y de esta forma estamos haciendo la comparación de esos valores que obtuvo el doctor de Manuel y de Luisa. Entonces, miren, para ordenar de mayor a menor las alturas de las tres montañas que se indican en la tabla, la montaña A, la montaña B y la montaña C. La montaña A tiene una altura de 3,156. La montaña B tiene una altura de 3,15 y la montaña C tiene una altura de 3,28. Entonces, ¿qué me quiere decir esa tabla? Debo comparar todos esos números para saber cuál es la montaña más alta. Miren, cuando las unidades son iguales en los tres datos, se comparan las décimas. Por ejemplo, como 2 es mayor que 1, la montaña C es la más alta de las tres. Entonces, para saber cuál es la montaña que le sigue en altura a la C, se comparan las alturas de las otras dos con ese fin. Se puede escribir 3,15 como 3,150. Y como 3,156 es mayor que 3,150, entonces la montaña A le sigue a la montaña C. Por consiguiente, al ordenar de mayor a menor, las montañas quedarían. La montaña C es la mayor, le sigue la montaña A y después le sigue la montaña B. O sea, que primero es la C, luego la A y después la B. Y ese sería el orden de las alturas de la montaña, de acuerdo a la comparación de los números décimales. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho, realicen las actividades de la guía. Nos vemos en la próxima clase.